Desde la edad de 9 años, Olivia y Sabine eran muy buenas amigas. Sus padres, que eran vecinos y amigos, también querían lo mejor para sus hijas. Además de cumplir años el mismo día, tenían entre sí muchas cosas en común, y una de ellas era practicar el esoterismo. Desde muy temprana edad les gustaba lo relacionado a lo oculto y todo en cuestión a conjuros y pactos, encantamientos y brujería. Siempre que jugaban muñecas de pequeñas, ellas practicaban sus hechizos. Simulaban hacer pactos ofrendando a sus muñecas a Satanás. Incluso ellas mismas en uno de sus juegos hicieron un pacto. Esa noche querían que fuera más real. Tenían 11 años y sus pensamientos ya habían cambiado. Sabían bien diferenciar entre el bien y el mal. Para ello mataron un gato negro en ofrenda para el innombrable y bañaron con la sangre de aquel gato el cuerpo inerte de la muñeca más fea y vieja que tenían, en el cual juraron nunca separarse y mucho menos traicionarse entre ellas. Luego ambas hicieron un pequeño corte en su brazo para unir su sangre. También vertieron sangre de las dos en la página de un libro donde estaba escrito aquel conjuro. Lo habían comprado pensando que llegaría esa ocasión. Querían que aquel pacto quedara bien sellado entre el mal y ellas. Al hacerlo, Sabine exclamó posando ambas sus manos sobre el libro haciendo un juramento. Sabine dijo: en este pacto de amistad y sangre, prometo nunca traicionar a mi amiga, ahora hermana Olivia, por el poder de la oscuridad y lo que en ella comanda. Olivia también dijo unas palabras. Y yo prometo jamás ir en contra de mi amiga hermana Sabine, tampoco traicionarla. De ser así, que la traición se pague con el mal bajo el influjo en el hechizo de esta muñeca, la cual se ha usado contra quien traicione con el castigo más aberrante que pueda existir venido del Averno. Acto seguido en una sola voz dijeron las dos: que así sea. Te alabamos, Señor de las tinieblas. En eso, como si hubieran sido escuchadas por el mal, la muñeca movió sus ojos y salió una tenebrosa carcajada de ella. Las luces empezaron a prender y apagarse por sí solas, estallando algunos focos en 1000 pedazos. La puerta del baño se cerró bruscamente, desatándose un aire inusual dentro de la habitación, lo cual era extraño, porque la única ventana que había estaba completamente cerrada. Se miraron con un poco de temor, pero a la vez satisfechas, al darse cuenta que aquel pacto macabro se había llevado a cabo como ellas lo deseaban. Después, metieron la muñeca y el libro en una caja, salieron al patio y la enterraron al pie de un árbol. La caja solo sería desenterrada si alguna de ellas rompía aquel juramento. Pasaron algunos años y ellas seguían más unidas que nunca. Parecía que nada perturbaría esa bella amistad. Por propia cuenta investigaron más sobre su tema favorito de brujería. Viajaban a otros países para comprar libros de vudú y magia negra que jamás imaginaron existieran, ya que eran libros prohibidos, libros malditos. Su contenido era bastante fuerte y aberrante, desde hacer un simple amarre, causar enfermedades incurables, locura y hasta poder convertir a un humano en un zombie. Habían aprendido lo mismo sobre eso, pero no era suficiente para ellas. Siempre buscaban saber más, aunque no sabían ni para qué, puesto que sus padres tenían una buena posición económica y no necesitaban de esas artimañas para conseguir lo que querían. El día que cumplieron 19 años, se los festejaron con una gran fiesta y en ellas conocieron a dos chicos de nombre Adán y Mauricio. Ellos, al verlas tan hermosas, se prendieron de ellas y desde ese momento empezaron a cortejarlas. Con el tiempo se hicieron novios. Ellas estaban felices, pues al parecer eran unos buenos chicos y los querían mucho, hasta que un día llegó Sabine corriendo y llorando a la casa de Olivia. Su amiga, al verla así, le preguntó: ¿qué te sucede? Entre sollozos ella le dijo: son Adán y Mauricio. Los miré con dos muchachas besándose en el pueblo. Olivia, al escuchar a su amiga, las facciones del rostro le cambiaron siniestramente y balbuceó: ¡malditos! ¡No las van a pagar! ¡Lo juro! Posteriormente sacó un libro negro. Lo había adquirido en una aldea en Brasil. Pintó un círculo con una estrella de 5 picos, parándose ambas en medio de él, pronunciando al mismo tiempo una extraña oración que leían de aquel libro maldito para hacer un conjuro. Luego también dijeron estas palabras: que lo que no fue para mí, no sea para nadie. Señor, imploramos laves nuestra ofensa y mandes una horrible maldición contra aquel que osó retarnos y ofendernos.
Después invocaron al mal con unas extrañas palabras en otro idioma. Postus natus, de Macalón, mortis malone, files demonios. Una semana después en el pueblo corría una terrible noticia. A Mauricio y a Adán les había brotado una extraña enfermedad, la cual aparentemente no tenía cura. Los médicos no se explicaban cómo era que los dos tenían la misma enfermedad. De sus caras y su cuerpo brotaban asquerosos granos y llagas. El pelo se les caía a puños. Muy pronto se quedaron sin cabello. Ya ni siquiera salían de su casa porque les daba vergüenza. La gente no se les acercaba por miedo a ser contagiados por aquella rara enfermedad. Poco a poco fueron adelgazando, quedando irreconocibles. De aquellos chicos guapos ya no quedaba nada, hasta que un par de meses después murieron irremediablemente. Cuando Olivia y Sabine se dieron cuenta de su triste final, levantaron sus manos y dijeron: «Gracias, Señor de las tinieblas, por escucharnos. Te ofrecemos esas 2 almas en pago por tu ayuda». Al momento las luces se apagaron y una estruendosa risa se escuchó en su habitación, entre un helado frío. No sintieron miedo, sabían que él estaba de su lado. Entonces Olivia dijo: «Estamos vengadas, hermana. Satanás está con nosotras. Nadie puede hacernos daño». Cierto día, al ir caminando las dos rumbo al pueblo por una vereda, una viejita le salió al paso. Era extraño, porque nunca la habían visto. Además había aparecido de repente. Entonces aquella anciana se les acercó y les dijo: Buenas tardes, niñas. ¿A dónde van tan solitas? Sabine le contestó amablemente: «Vamos a la panadería por un poco de pan, linda abuelita». La viejecita se les quedó mirando y dijo, dirigiéndose a Olivia: Veo que entre ustedes dos hay una linda amistad de niñas. Pero también veo que muy pronto será quebrantada por una de las dos. La envidia y la traición van a doblar aquel pacto que hicieron cuando niñas. Luego se fue emitiendo una extraña risa, sin decir más, dejando atónitas a las dos jóvenes. Olivia reaccionó y volteó para preguntarle algo, pero al hacerlo, las palabras se ahogaron en su garganta, porque aquella anciana había desaparecido en cuestión de segundos. Sabine le preguntó a Olivia algo tensa: «¿Qué habrá querido decir con eso la viejita?». Olivia le contestó: «No lo sé, pero la verdad sí fue muy extraño. Fue como si esa señora supiera del pacto que hicimos hace mucho. Además es raro que así como llegó desapareció. En serio que me hizo sentir escalofríos». Sabine le contestó: «Es cierto, pero no hay que sugestionarnos. Pudo ser una coincidencia. Ahora vamos a la panadería antes de que sea más tarde». Así pasó un tiempo, 1 año, 2, 3. Al parecer ya habían olvidado aquel incidente de la anciana. Ahora tenían 21 años las dos. Una tarde que Olivia caminaba distraídamente chocó con un muchacho por no fijarse. Ella cayó al suelo y él se apresuró a levantarla diciéndole: «Mil disculpas, señorita, no me fijé. Iba distraído». Cuando lo vio a los ojos, ella quedó muda, flechada de él. Aquel muchacho le dijo: «Voy llegando al pueblo. Soy el nuevo maestro de la primaria y no sé en dónde queda la escuela. ¿Podrías indicarme en dónde está?». El chico era muy gallardo, viril y no se pudo negar a su petición. Desde ese día empezaron a verse todos los días, hasta que se hicieron novios. Pronto se enamoró de él. Cuando Olivia se lo presentó a Sabine, ésta al saludarlo de mano y de beso, sintió una extraña sensación por aquel muchacho. No entendía por qué, pero le atraía mucho. Se había obsesionado por él, a sabiendas que era novio de su amiga hermana de pacto. Pero no le importó, y desde entonces solo pensaba en él, buscando la manera de encontrarlo a solas. Hasta que una noche durante una fiesta, Sabine le dio de tomar de más a Olivia. Entonces, pensando que estaba dormida, aprovechó el momento. Tomó desprevenido al chico y lo besó apasionadamente. El joven, lejos de rechazarla, correspondió al beso, puesto que también le había gustado desde que la vio y la hizo suya participando en la vil traición. Pero nunca se imaginaron que Olivia no estaba tan ebria y que había visto todo desde el principio. Caminó hacia ellos y les dijo: «Nunca pensé que me fueras a engañar, maldita.
rompiste nuestro pacto, muy caro lo vas a pagar. Y se fue furiosa hacia su casa. Sabine quiso detenerla para pedirle perdón, pero él la detuvo del brazo diciendo: déjala, ya se le pasará el coraje, no te preocupes, yo me encargo de tranquilizarla. Pero qué lejos estaba de imaginar lo que pasaría. No sabía lo que había desatado con esa traición. Olivia furiosa tomó una pala y empezó a cavar para desenterrar a la muñeca con la que habían pactado. Cuando la sacó de la caja, a pesar de los años que tenía enterrada aquella muñeca, lucía intacta. Aún se le veían las manchas de la sangre del gato que la habían echado. La tomó y la horrible muñeca parecía sonreírle, y a pesar que sus ojos eran muy opacos, desprendían un brillo diabólico. Luego fue por el libro. Debía completar el conjuro para que el castigo se pudiera realizar junto con la muñeca. Y bajo ese mismo árbol lo llevó a cabo gritando con todo su coraje: Balaban, Mephistus, Cucuzcali, Valán. Señor, el pacto se ha roto. Te pido castigues a quien desafió tu poder y recoja su alma ruina y podrida. De repente de la muñeca salió una horripilante sombra oscura, emitiendo una horrenda risa. Las ramas del árbol empezaron a agitar, rugiendo espeluznantemente, como si se fueran a romper. Estruendosos rayos rompieron el silencio del oscuro cielo, cayendo una fuerte tormenta de la nada. Mientras la sombra se perdía rumbo a donde estaba su novio y su traidora amiga. Después la oscuridad la envolvió y ya no supo más de ella al desmayarse. Cuando despertó estaba por amanecer. Tomó el libro, la muñeca y los enterró de nuevo. Por el momento no quería saber más de ellos. 3 días después escuchó unos leves toquidos y al abrir la puerta vio a una anciana y le preguntó: ¿qué se le ofrece, buena señora? Ella le contesta: ¿No me reconoces, Olivia? Soy Sabine. Y esto es lo que hiciste de mí por haber roto el pacto. Cada día estoy envejeciendo más. Olivia llevó sus manos a su rostro sin poder creer lo que veía, pero aún molesta le contestó: fuiste tú, yo no tengo la culpa. Sabías de nuestro pacto y lo quebrantaste, ¿Sabes? contestó Sabine. Esa noche quise pedirte perdón, pero él me detuvo. Luego algo maligno llegó a mí. Me azotó y a él se lo llevó. Desde entonces no ha aparecido. Bien merecido lo tiene por su traición. No es la primera vez que lo hago, contestó Olivia. Bueno, solo quería decirte que te amo y pedirte perdón, porque estoy arrepentida. Y si no paramos esto, pronto moriré. Dijo Sabine alejándose de allí con pasos muy lentos y cansados. Olivia había quedado muy pensativa. Quería mucho a su amiga. Le dolía la traición. Pero lo peor no era eso. Era el pacto que habían hecho. Y aunque no lo hubiese hecho ella, igual se llevaría a cabo. Y lo que era peor, podría llevárselas a las dos de no ser cumplido el juramento. Aunque sí había una forma de romper ese pacto. Lo había leído en el libro al final, solo que era muy arriesgado y peligroso, ya que su amiga podría morir dada su condición que ahora tenía, e incluso el mal se las podría llevar a las dos en el acto, pero valía la pena arriesgarse. No la quería perder, y fue en su busca para decírselo. Cuando la vio le dio un abrazo y le planteó que trataría de ayudarla. Le pidió un mechón de su pelo, el trozo de una de sus uñas, un pedazo de tela de su blusa con un poco de su sangre en ella, un rosario bendito, y le dijo: yo me encargo de lo demás, en la noche vengo por ti. El rito tiene que ser a las 12, bajo el árbol donde enterramos la muñeca. Así fue. Serían las 10 cuando Olivia salió de su casa para ir por Sabine. El tiempo apremiaba, las cosas debían ser rápidas y sin errores. Al regresar ya con su amiga, el viento había cambiado misteriosamente. Pareciera que no quería que llegaran a casa de Olivia. Unas sombras trataban de impedirlo, azotando furiosas sus cuerpos, diciéndoles maldiciones y palabras grotescas. Malditas perras, no crean que será tan fácil librarse de mí. Me las llevaré al infierno. Pero ellas continuaron sin inmutarse.
Al llegar, Olivia desenterró el libro y a la muñeca. Entraron a su casa para comenzar el rito de la sanatización de pureza. Pintó un círculo grande, luego lo marcó con tierra sagrada de Jerusalén, la cual trajo en uno de sus viajes, pensando que un día la iba a necesitar. También le puso sal muy fina bendita alrededor del círculo, con 5 velas blancas bendecidas, simulando una estrella de 5 picos. Todas estaban prendidas y ellas dentro de aquel círculo de protección. En eso empezó a hacer mucho viento. Las velas se querían apagar, las puertas se abrían y se cerraban, los focos se apagaban y se prendían solos. Para esos momentos, ellas ya estaban aterradas, pero aún así continuaron con el rito. Olivia tomó el libro que había enterrado junto con aquella muñeca y lo abrió en la página donde tenía su sangre impregnada. Puso todo allí mismo, enredándolo en el pedazo de blusa que le había pedido a su amiga bendiciéndolo. Después tomó la muñeca para ponérselos y empezó el ritual, pero esta increíblemente luchaba, resistiéndose, lanzando arañazos poseída por el mal. Sentían que no sería nada fácil, ya que el pacto había sido muy poderoso. Cuando al fin pudo doblegar y rociarle agua bendita a la muñeca infernal, con una vela blanca le prendió fuego, al mismo tiempo que aclamaba por su amiga en oraciones diciendo: en este momento damos por terminada la alianza que tenemos contigo. Con la sangre de Cristo rompemos todo pacto que se hizo en una edad que no es permitida por las leyes divinas. La muñeca al estar ardiendo se retorcía como si tuviera vida. Su rostro de plástico duro hacía espeluznantes muecas entre las llamas. De pronto una fuerza invisible tomó de la mano a Sabine jalándola para sacarla del círculo. El diablo se la quería llevar, sintiendo que su alma le pertenecía. Ambas luchaban contra esa fuerza descomunal venida del Averno, pero al parecer no resistirían mucho. Olivia no entendía por qué aquel ser podía atravesar la protección que había hecho, y le gritaba a su amiga: ¡resiste, Sabine! ¡Resiste! ¡No te des por vencida! Sabine, sintiendo que le faltaban las fuerzas, le contestó: ¡no puedo más! ¡Creo que ha llegado mi fin! En eso Olivia miró que la muñeca estaba en el círculo y le echó más agua bendita, porque aún no se quemaba por completo, y la sacó cuando más ardía. Al momento aquella entidad maligna soltó a Sabine, quedando libre dentro del círculo. Aquella entidad había podido entrar a la protección porque la muñeca estaba quemándose dentro de él, y al sacarla se cerró expulsando con fuerza al mal. Cuando la muñeca y el libro se quemaron por completo, quedaron liberadas de aquel pacto maligno, gracias al arrepentimiento y a la fe que tuvieron de corazón. Luego vio que su amiga poco a poco iba recobrando su juventud y apariencia. Se abrazaron llorando, prometiendo jamás volver a usar las malas artes de la brujería. Ahora sabían lo peligrosas que eran esas cosas y entendieron que con el mal no se juega.